días a todos. Hoy estoy acá para plantear una preocupación, algo que a lo largo de este último tiempo he visto en las escuelas, en la sociedad en general, en los noticieros, y que me lleva a pensar y reflexionar sobre de qué forma los adultos estamos siendo referentes significativos para nuestros niños, niñas y jóvenes, y de qué forma los estamos ayudando a construir su subjetividad, su identidad, su personalidad. Quisiera partir de algunas noticias y algunos hechos que he visto también en los noticieros, ¿no? Que tienen que ver con la violencia que vive nuestra sociedad en este contexto, ¿no? Tenemos que diferenciar lo que es la violencia de lo que es la agresividad. La agresividad es algo netamente de todos los seres vivos, ¿no? Que tiene que ver con el sentido de supervivencia y que a los animales, por ejemplo, los ayuda justamente a sobrevivir, ¿no? En cambio, la violencia es algo típico de los seres humanos, se constituye en un contexto cultural y social, no es natural. Entonces, de ahí la importancia que podamos justamente desnaturalizar algunos hechos de violencia que ocurren en nuestra sociedad, pensando que siempre fueron así, que el fútbol siempre fue así, los hombres no van a cambiar, ¿no? Que tiene que ver con ciertos hechos más bien culturales y sociales y no naturales, ¿sí? En la escuela, por ejemplo, también vemos hechos de violencia física, que nos llevan a pensar las causas, ¿no? de lo que ocurre. Y creo que podemos relacionarlo más que nada con la aceptación de que somos todos diferentes, ¿no? De la diversidad que hay en los seres humanos, la riqueza que eso constituye. Y por ahí, retomando ideas de Echeverría, me gustaría resaltar esto que dice de que el sujeto se hace como tal en la medida que se comprende y comprende el mundo exterior como dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, a medida que los sujetos vamos creciendo, nos vamos desarrollando, podemos comprendernos nosotros interiormente y podemos comprender el mundo exterior como algo distinto a nosotros, es como nos vamos constituyendo como personas, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad también de la construcción de la identidad y de no cerrarnos en una idea de identidad como algo cerrado, naturalmente dado, que tiene que ver con la nacionalidad, con el credo, con la cultura, sino más bien con algo que se va construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Una identidad variable también y abierta a la contingencia. También podemos hablar de la violencia simbólica definida por Bourdieu como esta forma de violencia que se ejerce sobre un agente social con su complicidad, ¿no? Podemos ver cómo los certámenes de belleza también podemos considerarlos con cierta violencia simbólica, porque tienen que ver con una idea de cuerpo, ¿no? Un cuerpo pensado desde el binarismo hombre-mujer, con ciertas características para los hombres y ciertas características para las mujeres que lo hacen bello, ¿no? Y acá voy a retomar algunas palabras de Certeau, que dice que cómo los cuerpos se constituyen con ciertas normas, ¿no? Y de esta forma el cuerpo se ve cosificado y objetivado, ¿no? Que es lo que hace también que podamos pensar en la violencia simbólica en este sentido, ¿no? Entonces, lo importante que es pensar el cuerpo también como una construcción social, algo que se va construyendo también a lo largo del tiempo y la sociedad y la cultura. En este sentido, también podemos pensar en los cuerpos con discapacidad y que no se ajustan a esta norma social, ¿no? Que los califica como bellos o como útiles. Este concepto de normalidad al que se refiere Vallejos nos recuerda también que nace en la modernidad para poder separar lo uno de lo otro, ¿no? Lo normal, que es lo visto como lo normal, y lo patológico, lo anormal, ¿no? Lo natural como lo normal y lo anormal como lo patológico. También teniendo en cuenta un criterio de funcionalidad y de utilidad de los cuerpos, ¿no?
¿no? Y de qué manera se acomodan a las distintas tareas de la vida cotidiana. Entonces, si aceptamos todas estas ideas, también estamos aceptando la violencia simbólica que esto genera, ¿no? Por último, vamos a hablar de las microviolencias y los micromachismos que están solapados e invisibilizados en muchas frases, ¿no? Cotidianas, en muchas publicidades o películas, ¿no? En la televisión, en la vida diaria, que hace que sean difíciles primero de identificar y luego de modificar, ¿no? Entonces, bueno, todos estos hechos son los que me preocupan y veo como una gran oportunidad también a la educación sexual integral para poder dar respuesta a estas cosas que suceden en la sociedad. Pensando la educación sexual integral como un derecho, ya nadie discute que sea un derecho la educación sexual integral, todos sabemos la importancia de poder transmitir a nuestros niños y jóvenes información confiable, ¿no? Pero no reduciendo la sexualidad solamente a lo biológico, sino pensando en la educación sexual como algo integral, ¿no? Que tenga que ver con lo biológico, lo psicológico, con lo social, con lo ético, ¿no? Una integralidad que nos lleve a pensar más allá de lo biológico. Esta idea de integralidad me lleva a pensar también en uno de los ejes de la educación sexual integral, que es justamente valorar la afectividad y que nos ayudaría a trabajar y a formar a los niños y jóvenes en capacidades como el respeto, la escucha, la solidaridad, la empatía, ¿no? Que ponen sobre la mesa, digamos, todos los sentimientos y las emociones que al vincularnos todas las personas también expresamos, ¿no? Y que hace que justamente podamos vivir en sociedad, ¿no? En este sentido, creo que la escuela es una gran oportunidad para eso. Si bien la educación sexual integral no se reduce a la escuela, se tendría que trabajar en otras instituciones, como clubes, como parroquias y sobre todo en las familias. Creo que estas dos instituciones, tanto familia como escuela, son una gran oportunidad para anidar estas transformaciones, ¿no? Quisiera retomar también el concepto de grupos de crianza de Juan Carlos Domínguez Lostaló, que nos habla justamente de este agrupamiento de personas que se juntan y se vinculan para poder transmitir distintas ideas, hábitos, valores, ¿no? A la prole. Este concepto de grupos de crianza vendría a reemplazar muy bien el concepto de familia, que a veces lo relacionamos con lazos consanguíneos solamente, ¿no? Pero sería un buen concepto para reemplazarlo. Por otro lado, bueno, volviendo a lo que decía de la escuela, es importante que la escuela pueda sostener el trabajo tanto con niños como con los grupos de crianza, ¿no? Tanto como los destinatarios en la escuela, según las edades, como con los grupos de crianza. Porque justamente los adultos con los que se vinculan nuestros niños, niñas y adolescentes tienen que ser significativos para ellos y tienen que ser referentes, ¿no? Justamente quisiera rescatar en palabras de Echeverría la función de socialización y construcción de la identidad que tiene la escuela, ¿no? Y la función también de asesoramiento que puede tener para todos los grupos de crianza. Así que bueno, agradezco el espacio para poder compartir estas ideas y hasta la próxima.